Mi gente, muy buenas tardes. Siempre grato estar en la patria, estar unos días. Una de nuestras nietas cumpleaños, por lo tanto, su primer añito hay que celebrarle a Emalia su primer añito y, por supuesto, los abuelos bajan alcahuetes, siempre buscando estar cerca de nuestros nietos y nuestros hijos. Vamos a empezar donde lo dejamos. Yo les dije a ustedes ahorita en el programa de Carmen Jovet que en mis 50 años de analizar y observar la política puertorriqueña, yo no había visto un gobierno ejecutivo, más incompetente que este. Y es una desorganización total, un desmadre. Y en lo que es la política 101, que es el tender puentes con tus propios aliados, tienen una F total. Las noticias de hoy nos apuntan a un descalabro de este gobierno, a un descalabro de la gestión del Ejecutivo con el Legislativo. Digo, no nos debe sorprender. Llevamos 10 meses, no de tirijala, sino de sencillamente no pegan una. Supuestamente un gobierno que tenía todas las leyes escritas, iban para adelante. Todo lo que nos dijeron eran embustes. Y tengo que diferenciar de la Asamblea Legislativa, de los alcaldes del PNP y este Ejecutivo. Vamos a empezar con el más reciente. El Nuevo Día, hoy en la página 6, prácticamente nos dice: se ha hecho sal y agua la eliminación del impuesto del inventario. Jennifer González dice que como fue aprobado, se le hace muy difícil firmarlo. Los presidentes camerales, tanto Johnny Méndez como Tomás Rivera Schatz, le han dicho: esta es la que hay. Ella dice que 3 años no es suficiente para sustituir el impuesto al inventario. Los presidentes camerales, como es natural, están tratando de salvar no solamente sus alcaldes, sino los alcaldes de todo Puerto Rico, buscando la forma y manera. Y desde un principio yo les dije, esto no va para ningún lado. Primero, ese proyecto debió de haber sido radicado con un sustitutivo, es decir, sabiendo que la Junta de Control Fiscal requiere siempre una fuente de repago cuando se va a eliminar una fuente de ingresos, debieron haber tenido la fuente de repago. Lo que quiere decir que hay una falta de originalidad, de creatividad, de liderato. El segundo problema que tiene es la falta de coordinación. No hay poder persuasivo, porque Fortaleza lo corre básicamente Domenech, Itza García, que fue la misma incompetente que metió en lío a Ricardo Rosselló, y no hay comunicación alguna. Y la gobernadora tomándose fotos. Y ese patrón no es solamente el patrón de la eliminación del impuesto al inventario. No hay diligencia, no hay liderazgo, no hay intento alguno de sentarse a dialogar y planchar antes de que se apruebe un proyecto en cada cámara, porque no tienen con qué. Es como un equipo de baloncesto. Si no hay armador, no hay quien reparte el juego. Si no hay quien reparte el juego, no hay quien dirija el campo. Pues esto es lo mismo. Es como un juego de béisbol. Sin dirigente, no es juego de béisbol. Es sencillo, porque lo que son las formaciones de equipo requieren no solamente preparación, flexibilidad, respeto, iniciativa. Y esto es uno de por lo menos 25, 30 escollos que ha encontrado esta administración
en 10 meses nada más. Esto es una promesa electoral que no va a resolver mucho, porque el otro problema que tenía es que tenían que haber no negociado, haberle dicho a la oligarquía empresarial que si esta administración estaba dispuesta a dispensar de 300 millones de dólares anuales del impuesto al inventario, que ellos tenían que garantizar que ese ahorro pasara al consumidor, que no pasara como lo que pasó con los furgones, que se eliminó el impuesto y nunca llegó a manos del consumidor. Eso es falta de previsión, falta de conocimiento, falta de lo que es un sentido de lo que debe ser la política pública ordenada. Y nuevamente empieza por la cabeza. No le pueden echar la culpa a Gerencia de Presupuestos, no le pueden echar la culpa al Departamento de Hacienda, porque en realidad quien arma, quien sugiere, quien busca el sustitutivo para poder tener a todas las partes contentas es si quitamos el impuesto del inventario, los empresarios están contentos, pero los empresarios se garantizan a pasarle una rebaja al consumidor, los consumidores están contentos y los alcaldes tienen una forma de sustituir los ingresos que deja el impuesto del inventario. No es ciencia aeroespacial, es sentido común. Y cuando usted ve que a nivel de 10 meses sencillamente se lavan las manos y la gobernadora dice, yo no lo puedo firmar así. Bueno, pues, espérate. ¿Cómo que no lo puede firmar así? Así fue que se aprobó en Cámara y Senado. Por lo tanto, debías haber atajado las objeciones que tiene en el proceso de legislación, a través de tus agencias o a través de tu cabeza. Pero eso no es lo único. Eso no se queda ahí. Vamos al próximo. Baile del Zambito. La gobernadora se mandó y dijo, cómo no, el cierre. No se apuren. Están garantizados los fondos. De hecho, su jefa de Prafa, su jefa de la oficina de Washington, dijo, ahí están los fondos. No hay problema. Se puede pagar. Y se mandan. No es un chiste el que 1 millón y pico de personas se queden sin el pan nuestro de cada día el viernes que viene. No es un chiste. Para que ustedes tengan una idea, no se trata de robots. De ese 1 millón y pico, 435,000 son viejos que no tienen empleo, que no tienen otra forma de pagar su comida. 260,000 son niños y 70,000 son discapacitados. De manera que la gobernadora está en lo correcto como cuestión humanitaria, como cuestión de sentido común, de cubrir 1 o 2 semanas en eso. Pero ¿qué pasa? Prometen lo que no pueden cumplir. Porque todo esto estuvo basado en que el gobierno federal reembolsara los 200 millones que cuesta al mes el pagar el PAN y el WIC. Nos informan cuando el secretario de Agricultura Federal hace una semana dice a los estados, aquí está una normativa que les estamos enviando, no se manden a pagar del SNAP, que es el PAN, no se manden a pagar del WIC. No toman nota.
Y no es hasta ayer que Nelson Albino, un funcionario totalmente maguista que no tiene ninguna lealtad ni al Partido Republicano local ni al partido de gobierno, se manda y envía en su página personal una nota diciendo esto es muy peligroso. Qué ridículo. Porque darle alimento a los viejos, a los pobres, a los enfermos y a los niños no es peligroso. Es un acto de generosidad y bondad. Pero ¿qué pasa? Nos habían dicho que iba a salir de los ahorros. Y entonces culipandean y dicen, no, bueno, pero solamente podemos garantizar una semana. No es de los ahorros, es del aire que lo vamos a sacar. Y usted dice, ¿what? El Partido Popular huele sangre y le dice, bueno, pues si no te van a pagar, pues entonces demanda a Trump, que es suicida, porque Trump va a ganar esa demanda, que es el que establece la política pública en cuanto a los desembolsos en un cierre, que está ya pautado por ley. Y en segundo lugar, si usted demanda a Trump, le van a caer 100.000 bombas atómicas por el resto de su vida todos los días. Pero el Partido Popular pone la pica en Flandes y le mete la banderilla. Y entonces empiezan a jugar y a culipandear. El Vocero, página 8. Jennifer González ahora dice que no habrá fondos, no usará los fondos de emergencia para pagar el PAN y el WIC durante el cierre. Dice que usará ahorros de fondos federales en el Departamento de la Familia, pero que solamente para una semana. Y el Partido Popular ahí. Y Nelson Albino por el otro lado ahí. Ayer comentábamos que yo no tengo la menor duda que Nelson Albino se va a convertir en la hemorroide de la gobernadora, porque va a ser el alter ego de Donald Trump en Puerto Rico. Y eso es more power to him. Porque obviamente Nelson Albino tiene aspiraciones políticas. Tan es así que corrió para la legislatura independiente. Pero uno esperaría y dice, pero ¿qué clase de partido republicano es esto? ¿Cómo es posible que Ángel Cintrón, que es asesor de la gobernadora, cómo es posible que la cúpula republicana haya permitido este plantón? Nuevamente, Albino tiene las credenciales, está ahí, pero se lo pusieron por encima. Lo que quiere decir que el Partido Republicano en Puerto Rico, como el Partido Demócrata, no tienen injerencia sobre lo que está pasando en la política nacional. Entonces hay que concluir que en términos de política federal, something is rotten in the state of Denmark, porque no tienen el control. No le han dado ni a los demócratas las herramientas, porque son republicanos. Y si ayudan a los demócratas, van a estar mal. Ese es el segundo ejemplo que les doy a esto. Tercer ejemplo de lo que hay. La reforma contributiva. El Código de Rentas Internas, después del Código Civil de Puerto Rico, y esto se lo puede decir Gregorio hoy, es uno de los códigos, uno de los estatutos más complejos y más densos de Puerto Rico. Eso no se cambia a lo culipollos, porque es la estructura de lo que ha sido la heroína y la cocaína de Puerto Rico, que es el paraíso fiscal. Por eso estamos donde estamos. De hecho, hoy sale una información de que se pierde, Hacienda pierde nada más que en los créditos esos que están dando, cerca de 20,000 millones de pesos anuales, que es casi 2 veces lo que genera Hacienda. Pero tampoco hay legislación para bregar con eso.
Talento hay, porque tienen un gran secretario de Hacienda. Lo que no hay es, mire, voluntad. Lo que no hay es originalidad. Pero han mojoneado todo el año. Esto es una promesa electoral prioritaria para bajarle a ustedes las contribuciones. Efectivo as soon as possible. Le han dado vueltas a la noria y dale que Juan al canasto y dale Juan al canasto. No se les ocurre ni tan siquiera radicar un borrador esquemático sobre el cual la legislatura pudo haber empezado a trabajar en la primera sesión. Cuestión de que ya estuvieran las vistas, los estudios actuariales, los informes, y estuvieran preparados para eso. No. Tienen que llamarle la atención Johnny Méndez y el presidente Cameral diciendo, se acabó, esta segunda sesión se acabó, no hay tiempo. Ah, no, lo vamos a mandar por extraordinaria. ¿Cómo fue? Que lo van a mandar por una extraordinaria en plena Navidad. En 20 días. Están destornillados. Y hoy el tiburón, en lo que es probablemente el proyecto o una de las promesas más esperadas, le dice, venga acá, gobernadora, pero ¿qué es esto? No le dice gobernadora, aquellos que dicen que 3 años no es suficiente para buscar un sustituto al impuesto del inventario, alegan que esta legislatura puede en 20 días, en plena Navidad, aprobar una reforma sustantiva del Código de Rentas Internas y una reforma sustantiva que en realidad le haga a usted mella en su bolsillo. Es de loco. Es de loco. Pero no son locos, ni son tontejos. Esto es pura incompetencia. Porque yo les dije a ustedes que esta administración, se lo dije a la soltada, nació natimuerta. En el momento en que Jennifer González apostó todas sus canicas a Francisco Domenech y luego a esta señorita García. En ese momento se cejaron todas las bóvedas de comunicación con la Asamblea Legislativa. Nati muerto. Pero ustedes dicen, tú eres un exagerado. Son 3 casitos nada más. Vamos al próximo. Estudios técnicos. Esto es el Nuevo Día hoy. Una de las firmas más prestigiosas de análisis. En Puerto Rico hay 3. Gustavo Vélez y Chantel Bennett. Capital Building con Paco Pepe Rodríguez y Estudios Técnicos. No busquen más, todos los demás son unos charlatanes. Esas son las 3. Estudios Técnicos afirma que el cierre del gobierno, lo que fue el tema ayer, va a complicarnos el panorama económico, pero ellos son bien firulísticos. Ellos no van a decir, nos fastidiamos. No, ellos dicen, se complicó. Y prevén una contracción económica este año, fiscal que terminó en junio. Prevén una contracción económica el año fiscal 26, que termina en junio del año que viene, de 1.3%, y prevén una recesión de crecimiento económico por los próximos 3 o 4 años. Lo que hace el cierre federal es acelerar. Y usted dice, ok, ¿cuál es el plan de esta administración para evitar que Puerto Rico caiga en una recesión? 0. Obviamente, entonces usted dice, pero es la reforma contributiva. Ok, ¿y dónde está la reforma contributiva? Esto no es para mañana. Esto es una situación de llamen los bomberos, que la casa esté en fuego.
pero siguen dándole vueltas a la noria. De hecho, hay un indicador. El impuesto del IBU generó 20% menos en junio y las ventas al detalle cayeron también. Pero oigan esto, aunque hay un déficit de mano de obra laboral, porque todo el mundo se está yendo, oigan esto que es espeluznante. El desempleo es un espejismo. Sí, está en su punto más bajo, pero, o en uno de sus puntos más bajos, en los sectores más productivos, en los grupos de edad en los cuales está anclada la economía, los jóvenes. El desempleo en el grupo de jóvenes de 16 a 19 años es 22%. El desempleo en el grupo de jóvenes de 20 a 24 años es casi 14%. Eso es 3 veces más que el desempleo a nivel estatal. El desempleo en el grupo de edad de 25 a 34 está en 7.4%. Y ese es uno de los indicadores de que la economía colapsa. Por las razones que fuera, porque sencillamente la economía siempre ha estado colapsada porque esto es un sistema hecho por el diablo. O sea, esto es un sistema que da exenciones contributivas a todo lo que da y clava a la gente con 11,5% en IBU, 33% de contribución sobre ingresos y más de 14 impuestos sobre impuestos, sobre impuestos, sobre impuestos, sin contar las tarifas de servicio público más caras bajo bandera americana. ¿Dónde está el plan? No lo hay. Y es que usted no puede poner un cabildero a correr un gobierno. Es tan sencillo como eso. ¿Dónde está la experiencia económica? ¿Dónde está la experiencia de administración de Mr. Domenech? Cero. Lo que ha sido es asesor toda la vida y cabildero. Y si usted pues se pasa tomándose fotos bonitas y el gobierno al garete y las paredes, el muro de contención entre el Ejecutivo y el Legislativo, no pasa. Usted tiene todos los elementos de un desastre. De un desastre. ¿Quieren más? No, no me hable, no me lo diga, que me da la apoplejía. Como le decía, Tomás Rivera se dice, ¿cómo tú dices que 3 años no es suficiente para buscar un sustituto al inventario y sin embargo quieres que en 20 días en Navidad, entre palito y palito y entre coquito y coquito, que hagamos todo un código de rentas internas? Son cosas que uno ve y dice, wow. En realidad, yo lo he visto todo en mis 50 años en este negocio. Y yo me cae bien la gobernadora y su esposo. Pero yo tengo una responsabilidad con ustedes. Yo nunca había cantado el colapso de un gobierno tan rápido como este. Nunca. Porque es que nunca. No hay. Mire, el más desastroso de todo fue Aníbal. Y a Aníbal le tocó hasta el cierre del gobierno, que fue en el año 2006. Creo que fue en abril-mayo. O sea, dentro de los 15 o 16 meses. Esto es lo que apenas no tiene 10 meses todavía. Completo. Todo el mundo sabía que Aníbal era un desastre el día que nos espetó el IBU. Todo el mundo. Y el día que puso a la gente a marchar para que nos explotaran el IBU. Ese gobierno estaba natimuerto desde por lo menos el mes número 15, sin contar las acusaciones federales. Este le lleva a mano y manivela. Pero usted dice, ok, muy bien. ¿Ya acabaste, Dávila? No he acabado. ¿Cuánto les ha tomado resolver el peo
de Luma. Llevan deshojando margarita. Hoy el cuento es, hay 3 empresas interesadas en reemplazar a Luma. Mire qué bueno. 3 empresas. Sí, pero no la pueden reemplazar hasta que no se revoque el contrato, hasta que no se anule el contrato, o hasta que Luma decida no más. Llevan todo este tiempo. Ahora voy. Ya mismito. Voy para allá. Estoy calentando. Espérate un momentito. Dame el break. Y la gente, sin arreglar la red, todo el mundo las manos atadas. Pero la culpa ha sido de Luma. Esta gobernadora y el SAL le han dicho a ustedes que Luma se lo joba todo. Que se lo joba todo. Que ellos no saben qué se hace el dinero. Ayer, la Cámara de Representantes hizo vistas. Y miren lo que resulta de esas vistas. La red eléctrica opera, la red eléctrica es energía eléctrica, ¿ok? Con todas las 10 cabezas que tiene, con un déficit anual de 600 millones de pesos. Y Luma pierde 50, o sea, no le genera, cada mes cierra con 50 millones de déficit. Pero oigamos, la Junta de Control Fiscal aprobó un presupuesto consolidado de 4.580 millones de dólares. 4.580 millones de dólares. Y miren cómo se distribuye. Luma recibió 327 millones de esos 4.580 millones. Vuelvo a repetir, 4.580, 327 millones. Y Luma necesita para operar 381 millones. Ahí está el déficit. Pero hay más. Genera, sí, la generación, el combustible, se lleva el 75% de lo que cobran en la factura. Y usted dice, pero no era Luma. No, Luma se lleva el 18%. De manera que cogieron un tigre de papel para pelear. Utilizan a Luma de piñata. Porque como fabricaron todo este cuento de que iban a sacar a Luma y que la culpa era de Luma y que Luma se estaba robando el dinero, cada vez que hay vistas públicas sale la verdad. Cada vez que hay un caso ante la juez Swain, tienen que radicar la verdad. Y la verdad es que nos han mentido asquerosamente con tal de mantener la patraña que los llevó al poder. Y como decía ese filósofo llamado Pierluisi, con la boca es un mamey. Ahora tienen que venir. Y no encuentran. Porque el pueblo perdió la paciencia. El pueblo perdió la fe. Porque esa es la promesa número 1, la promesa número 2, la promesa número 3, la promesa número 4, la promesa más importante que hicieron. Y resulta que toda estaba anclada en falacias, engaños y mentiras. Le estoy dando un cuadro patético. Derecho contributivo, derecho administrativo, derecho de familia, derecho tributario, derecho energético, derecho legislativo, relaciones interpersonales, el gobernar con 3 ramas de gobierno independientes una de otra. Y usted me viene a decir, al 10º mes que todo se hizo sal y agua. Bueno, pues, por eso ustedes ven, no le echen la culpa a Johnny Méndez. Johnny Méndez se está quitando las ventas. Johnny Méndez le está pasando lo mismo que le pasó a Tomás Rivera Schatz, excepto que a Tomás Rivera Schatz
y Johnny Méndez, la paciencia con Ricardo Rosselló se les acabó en el 19, a los 2 años, y después de haber pasado el huracán, los huracanes, y aquí la paciencia se les acabó a los 10 meses. Entonces, ¿de quién es la culpa? De la legislatura. Si es que quien arma la política pública, quien pone en vigor la plataforma y las promesas electorales, es Fortaleza. No es la legislatura. Estos son indicios tristes, pero es la realidad. ¿Eso quiere decir que el PNP está derrotado? No. Yo le he dicho. La única manera que el PNP sobrevive es haciéndole un Jennifer a Jennifer. Haciéndole exactamente lo que le hizo a Pedro Pierluisi y buscarse a alguien que sepa administrar. Y el PNP tiene mucha gente que sabe administrar, que ha probado, que tiene récord de administración. No tienen otro remedio. Y eso es un remedio, eso es una situación y un problema que tienen inmediato, que tienen que bregar con él inmediatamente empiece el nuevo año, porque si no, se los va a chupar la bruja a todos y el partido como franquicia desaparece porque los estadistas están hartos con promesas de estatus y estadidad y gobiernos que lo que vienen a hacer es, mira qué bien va el turismo, se lo debemos a Bad Bunny. Cuando usted tiene como gobierno, después de haber metido millones y millones para promover a Bad Bunny, a decir que es porque Bad Bunny le está salvando la economía, usted tiene un problema. Lo siento, yo lo sé. Dávila Colón es un encordio. Yes. Debidamente estipulado. Pero la verdad es la verdad. En China, en La Habana, en Nueva Delhi, en Moscú, en París, Madrid, San Juan o Nueva York. Ese es mi trabajo. Despertarlos a ustedes. Después de todo, yo soy un viejo carrancho que no tiene mucha credibilidad, pero tiene una enorme audiencia. Besitos a Fortaleza. ¡Nos fuimos! ¡Llévatelo! Revuelvo el avispero seguida. Alguien me pregunta, ¿usted cree que es salvable Jennifer González? No, no lo es. Esto no es un problema de personalidades, esto es un problema de incompetencia. Punto. Jennifer González escogió su equipo. Y ese equipo ejecutivo es un fracaso. Es una realidad a nivel de Fortaleza. Tiene muchos buenos secretarios. Tiene muchos buenos secretarios con las manos amarradas. Esto no es cuestión de cambiar de jockey, porque el problema no es el jockey, es el caballo. El caballo se patarró. El caballo se partió una pata. De manera que podrán ir los alcaldes y los legisladores a hacer lo que le hicieron a Rosselló, y ahorita vamos a hacer el cuento con Cifuentes, pero Rosselló era una máquina, una metralleta de ideas renovadoras. Rosselló salió de Cifuentes y aún perdiendo el referéndum de la fianza, ganó la elección la gran barrida azul. Sí. Pero era porque era Rosselló. Había liderazgo, había capacidad. Y lo otro, había honradez en esa primera parte de ese cuatrenio. Y en ese contexto de nada les vale llevársela a donde se van, a la casa de playa, a donde sea, y decirle, leerle las cantales, porque no es, al contrario, cometerían un terrible error porque duplicarían las apuestas por Jennifer González. Yo les digo la verdad. Lo mejor que puede hacer Jennifer González es sencillamente decir no más. Hacer un Durán. She ain't gonna do it. Porque es Cocuba. Yo leí el libro de Cucuz Hernández de Jennifer González para la campaña. Para las campañas. Ese libro ha dado tumbos a todo lo que da. Cucuz Hernández, una mujer honorable, excelente funcionaria pública, demostró su buen corazón perdonando las que le hizo.
y la apoyó. Pero Cucuz Hernández sabe que esto es indefendible, como buena política que es. Y el hecho de que haya sido generosa en volver a apoyar a la que fue su pupila, las verdades que le cantó y el perfil que nos hizo de Jennifer González era acertado y correcto. El PNP cometería un terrible error sentándola. Esto no hay negociación. O sea, que aquí es o se hunden todos y cierran filas detrás de ella, o sencillamente toman la distancia y la tratan como tratan a el pollito, digo, el huevito, o como tratan a Dalmau, como un enemigo combatiente. Aquí no hay agua. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo estoy notando, esto está claro, los estadistas por radio, los estadistas por las redes sociales, no vuelven a votar por el PNP si no hay un compromiso programático y acción de invertir cientos de millones de dólares para adelantar la estadidad. Si no, no vuelven a hacerlo. No vuelven a hacerlo. No los vuelven a coger de tontejo. De hecho, se puede administrar bien y descolonizar bien. Pero para descolonizar bien hay que dedicarle millones y millones de dólares. Y el que vuelva a engañar a un estadista diciendo estadidad ahora, por ahí viene la independencia, vienen los comunistas, sin hacer, no el compromiso, sin poner los billetes abajo. Y este es mi plan, esta es mi hoja de ruta, por aquí es que vamos, síganme los buenos, no vuelve. Y el PNP, la supuesta franquicia. De manera que aquí está en juego la franquicia. No la estadidad resurgirá y siempre habrá estadistas. Pero la franquicia del PNP, la franquicia del contratismo, la franquicia de, ¿verdad?, de la chulería, de estar pegado a la teta pública. Eso es lo que está en juego. No quiero agriarles la vida, pero en realidad los quiero preparar para que pasen una Navidad bien feliz y bien tranquila. Y sepan cuál es el reto que tienen ustedes, los estadistas. Porque ya Jennifer González y su administración se han convertido en el problema del PNP. El problema del PNP. Un problema existencial. Un problema de sobrevivencia. Y detrás del PNP, del ideal. Con eso los dejo. Empiezo contigo, Mario Jamón, que tú eres el más viejo del grupo. Sí, después de ti. Fíjate, me dijo que sí. Y con mucho ánimo. Sí. Tú eres senior, yo junior. Y los demás son kids. Mira, Luis. Gracias por ponerme en el grupo. En el grupo de los kids, ¿verdad? Luis, pues, lo que vemos es como... yo usaría el título de una de las novelas de García Márquez, ¿verdad? Una paráfrasis. Jennifer en su laberinto. Y la verdad es que pues ha habido, se siente y uno lo escucha en la calle de gente afiliada al PNP, una decepción, y en las agencias de gobierno también, una gente que la apoyaron. Y no sé, porque ella es una política muy hábil, una líder política carismática, y de momento ha habido un desplome en su imagen, en su ejecutoria, que uno pues no se explica, ¿verdad? Faltan 3 años y un mes para las elecciones, más o menos. 3 años si venimos a ver, porque ya en una semana, estamos en noviembre. En el sábado estamos empieza el mes de noviembre. Y el PNP ha tenido control de la legislatura y una gobernación adversa. Esta no es la primera vez que ocurriría. Pero hay dos PNP, ahí. Luis. Está el PNP desde el punto de vista gubernamental, sí. Está el Senado. El Senado es lo que yo llamo la gobernación senatorial,
que es lo que estamos viendo, donde prácticamente la figura de Tomás Rivera Schatz ha convertido el Senado en una especie de cogobernación. Eso nunca se había visto en la historia. Y es el Senado el que prácticamente le está dando brújula al servicio público en Puerto Rico, al gobierno. Y no sé, honestamente, descifrar el por qué Jennifer ha caído en ese remolino no es fácil. Entonces estamos viendo ya, se asoman unos posibles desafectos de distintos líderes que estuvieron con ella, no que se conviertan en adversarios, no que se conviertan en detractores, pero sí como una especie de desafecto donde el ánimo que tenían hacia ella, que era un ánimo extraordinario, pues se ha ido disipando y se ha ido enfriando, y eso es lo que se prevé. Hace poco, y para terminar, hace unos días, yo no sé si fue en esta emisora, que le preguntaron a Ramón Luis Rivera qué nota le daba a Jennifer, y él no quiso contestar la pregunta. Porque él tiene las encuestas. Sí. Las tiene Fonalleda, las tiene Domenech, las tiene Tomás Rivera Schatz, y las tiene también Ramón Luis Rivera. Todas las encuestas dicen exactamente lo mismo. Todas. Eso tan sencillo como eso. Gregorio. Pues muy buenas tardes a todos. Mira, yo lo que estoy viendo aquí es, y el gran problema que está teniendo este gobierno es que esto es un gobierno que tan rápido como en su primer año, antes de que termine su primer año, está a la defensiva. Es un gobierno que entra con una serie de propuestas que se supone que esté todavía en la parte ofensiva de su gestión, que es presentando constantemente nuevas propuestas, algunas acertadas, otras no, pero en ese juego, y desde el principio está la defensiva. No hay ninguno de los proyectos programáticos que tenían simpatía en el pueblo, han prosperado por las razones que sean, y una de ellas es la siguiente. Luis hablaba ahorita de los temas contributivos y podemos entrar en más detalle luego, pero hay una realidad. El tema contributivo es un tema que por más, mira, tú puedes traerme a mí a los 100 expertos más grandes del mundo y el proyecto va a necesitar enmiendas técnicas en un tiempo. Y hasta que no se desmantele el paraíso fiscal y se integre a Puerto Rico al sistema de rentas internas federal, aquí vamos a seguir con el mismo problema eterno. Vamos a ser dependientes del mantengo federal todo el tiempo y no va a haber suficiente dinero que se genere. Estemos a favor o en contra de las cosas, es que no hay mayor contraste entre el gobierno de Donald Trump, que llegó apagando fuego, estas son mis propuestas y esto es lo que yo voy a hacer. No ha sentido los efectos todavía, incluso del cierre, lo hablamos la semana pasada, que independientemente hasta ese momento, por lo menos, el efecto mayor no era sobre él en las encuestas. Y un gobierno que teniendo una serie de propuestas no las ha hecho, ha sido tímido en el tema del estatus, que es el tema que a la larga le importa más a los estadistas. Ha estado ausente y ha estado ausente de una manera que para mí es triste porque ha perdido unas oportunidades que no todo el mundo tiene. Por ejemplo, mira, si no tenemos el comisionado residente y estamos en un cierre y el contraste principal entre tú y el comisionado residente es la filosofía nuestra sobre si debemos participar completamente allá y no, ¿cómo yo no voy a presentar eso como contraste precisamente en el momento convierte la oficina de Puerto Rico en Washington en la sede del mandato estadista? Claro. ¿Y qué es lo que han hecho? Tienen a la Bofil bregando con que si el PAN, que si hay dinero para el wiki. Entonces dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, Luis, está la parte humana y paso el batón ahora, pero está la parte humana y yo la entiendo y en la manera que uno pueda ayudar, uno trata de minimizar el impacto. Pero este es el momento también de decirle al pueblo de Puerto Rico, el impacto de esto lo sufre la nación, pero en nuestro caso es peor porque nosotros no tuvimos la oportunidad de participar por esto. No me lo puedes echar a mí. Échaselo al comisionado residente que le gusta este sistema. Claro. Échaselo a los populares. Nosotros tenemos que poder participar porque quizás nosotros pudimos haber sido uno de los que pudo haber roto. De los dos senadores Miguel, o de los 5 representantes. Vamos con Miguel. Totalmente de acuerdo aquí. Yo creo que lamentablemente, y Gregorio hace la comparación con el gobierno de Trump, pero yo hago la comparación con el gobierno de Ricardo Rosselló. Cuando entró Ricardo Rosselló, presentó proyectos de administración
y programático. Igual que a su padre. Igual que a su padre, pero uno podía estar de acuerdo o no, pero decía, por aquí va el plan. En enero 1 estaban listos. A enero 1, o sea, presentaron sus 20, 30 paquetes, así que trabajaron desde noviembre, tuvo un equipo de trabajo desde noviembre, diciembre y enero, redactando Y legislación. esta gente no está lista ni en Halloween. No, y cuando se arrancó la primera sesión legislativa, yo recuerdo que se prometió el proyecto de reforma contributiva. No, vamos a tomarnos este tiempo, esta primera sesión, para trabajarlo. Lo vamos a presentar en agosto de la próxima sesión. Ya estamos a noviembre y no la han presentado. O sea, y cuando uno ve los proyectos programáticos que la gobernadora, que Fortaleza ha presentado, dan mucho que desear, comparado con pasadas administraciones no progresistas y con todo lo que prometió. Y ahí es que uno ve que no entró con un equipo de trabajo que tenían una idea. Ellos hicieron una campaña con unos bullets, hicieron su encuesta, pero no tenían un equipo de trabajo para ejecutar lo que prometieron. Y ahora tienen el problema con Luma, tienen el problema con reforma contributiva y tienen el descalabro ¿Ustedes que se han acuerdan tenido? cómo el comité de transición de esta mujer fusiló? Ah, no. Ese comité de transición fue más sádico que el comité de transición de Sila Calderón, ¿se acuerdan? Sí. Con la gente de Rosselló. Sí. Bueno, pues ¿saben qué? Aquí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Sí. Porque todos ustedes, nosotros sabemos gobernar, ustedes no saben un delirio, nos han engañado, los vamos a procesar criminalmente por engañarnos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y desgraciadamente, o sea, la gente pasa factura, la gente tiene memoria. La gente tiene memoria, por eso es que esto no es requetable, o sea, ya esto está, ya esto se acabó. O sea, se acabó desde el punto de vista de viabilidad política para reelección, it's over. Podrán negarlo, mañana sacarán, ella dirá, por ahí un analista político, varios analistas políticos que han dicho que ya yo estoy liquidada y todo eso, porque parejera, ¿no? Pero se acabó. Busque humildad, bregue, ayude a su ideal y a su partido y ya está. Y haga pues más o menos por consenso, pero no lo hay. Mario, es una tragedia. Yo, como te digo, comparo esto al gobierno, el peor gobierno que ha tenido Puerto Rico, que es el de Aníbal Acevedo Vilá. Ese no lo tuvimos que chupar 4 años. Pero esto en términos de comienzo, y es que el comienzo es el final. Yo nunca había visto una administración donde comenzando terminó, se acabó, game over, porque la gente ya no tiene paciencia, Mario. Sí, pero otro elemento, Luis, otro factor es que la cantidad de desafectos de las personas que comenzaron con ella, personas que yo sé de personas que fueron líderes del PNP, que fueron de los prácticamente de los poquititos que se atrevieron a salir públicamente a defenderla, a respaldarla, y han sido echados a la ladera del camino. Y entonces cuando tú a la gente que te ha defendido, que estuvo contigo, tú le das la espalda, pues entonces cuando el día que estés solo, nadie te va a dar la mano, que fue lo que le pasó a Ricardo Rosselló. Esto lo hemos visto en la historia. Cuando tú le das la espalda a los tuyos, y no lo digo como con resabio, lo digo lo que oigo, porque resabio yo no tengo. Digo lo que uno recoge por ahí, pues entonces el día que tú necesites para que gente que te defiendan, nadie va a aparecer. Y les recuerdo una cosa, o sea, para ser justo, Ricardo Rosselló tenía números positivos, coeficientes positivos, en marzo del 19. Después de Marito. 4 meses antes, tenía pues, o sea, no es por eso. El problema de Ricardo Rosselló fue el mal manejo con las relaciones con su partido. No fue uno de gobernanza, no fue de incompetencia gubernamental. Por eso es que el PNP puede revalidar, porque había obra, había de dónde girar, ¿ves? Y este gobierno tuvo 2 arranques, uno administrativo por otro político, uno de gobernanza y otro político interno. Cuando arranca, mucho de su equipo de trabajo y de Fortaleza, se sentía en la agencia una persecución con la gente de Pedro. Y eso era una queja constante. Pero y la de Rosselló hasta los otros días, igual. Y cuando uno ve eso, esa gente de Pedro, que eran los que llevaban años ya, porque esa gente, estos estadistas que estaban con Pedro,
eran los que todavía estaban con Ricardo Rosselló, Wanda y se quedaron mucho tiempo en el gobierno. Eran los que corrían las agencias. Llegaron esta gente, lo arrinconaron, siendo del partido, votando íntegro bajo la palma y aportando a que se ganara la gobernación y la legislatura. Y lo primero que tú llegas en tu primer semestre es darle empujones. O sea, tú vas a tener un problema interno. Lo que más me da pena de todo esto es ver a todos estos legisladores, muchos de ellos muy buenos del PNP, tener que venir a programas de radio aquí o a CACU o a donde fuera a tratar de defender lo indefendible y hacer el ridículo. Ellos no saben que obviamente se la están jugando ellos mismos. Y señores, no hagan el ridículo. Sean honrados. Díganle a su público, a los que votaron por ustedes, lo que ustedes están escuchando y lo que ustedes están viendo. Porque en la medida en que hagan eso, el pueblo agradece un político honrado, un político que diga la verdad. No los políticos que están tratando de defender lo indefendible. Y a final de cuentas usted es el que va a pagar. Y lo digo porque los estoy escuchando. No, porque aquí hay que arreglarlo. Yo digo, pero ¿qué clase de tontos son estos? ¿Se creen que todos somos unos tontos? No. Vamos a hacer la pausa. Invertí, no me van a ver la careta, como no, yo soy como el Eleuterio, no me ven, pero ven a Miguel y ven a nuestros panelistas. Hoy hay una columna bien interesante de Orlando Parga justificando el que la Universidad de Harvard haga un homenaje a Pedro Albizu Campos. Hay una serie de personas que han planteado objeción diciendo que Albizu Campos era un terrorista, era un asesino, mataba por cuestiones políticas, era antiamericano a todo lo que da. ¿Cómo es posible? Bueno, pues uno puede entender eso, pero Orlando Parga lo justifica en la columna. Vamos a empezar con eso. Yo no podía creer el cuento, porque él empezó con la ciudadanía española y terminó diciendo, ¿cómo es un estadista? Por eso, la vida todo tiene vuelta. La gente, ustedes se preguntarán, ¿por qué, Luis, tú te opusiste al gobierno de Papa Clinton cuando Parga era presidente? Era vicepresidente del Senado, por eso mismo. Porque nunca había un fervor ideológico ni en él, ni en Kenneth McClintock, ni en aquella mayoría que pasará a la historia por ser una de los grupos de traición más grandes que ha habido en la política puertorriqueña. Y el tiempo me ha dado la razón. O sea, yo no puedo justificar jamás a Pedro Albizu Campos, ni al Partido Nacionalista, ni la lucha armada, ni los tiros, ni la muerte, bajo ningún concepto. Gregorio. Pues mira, Luis, hay dos conceptos que quiero discutir bajo eso. El primero es uno que, de estas cosas que cuando en la vida uno las ve, un concepto lo marca y se acuerda toda la vida y lo tiene como referente, y uno de ellos, en inglés el término se llama Noble Cause Corruption, y es cuando una persona justifica acciones inmorales, incorrectas, ilegales en una supuesta causa justa. Y yo creo que ese ha sido el gran problema, no solo de don Pedro Albizu Campos, sino de el izquierdismo en Puerto Rico y lo que les ha hecho tanto daño históricamente, que es que cayeron en un discurso de noble cause corruption, de justificar cosas inmorales, incorrectas, inhumanas, socolor de que era justa la lucha por la independencia. Así que, aun cuando la causa pudiese ser justa, eso no cambia el hecho de que las actividades específicas que se utilizaron en su contexto eran inmorales, incorrectas, ilegales e impropias. Número dos, para aquellos que me dicen, bueno, pero es que estás en una lucha política y a veces hay que utilizar ciertos métodos. Pues mira, esa pregunta yo creo que el mejor que la ha contestado que yo he visto, y yo sé que es pecado mencionarlo, pero fue Richard Nixon. A Richard Nixon le preguntaron que los jóvenes que estaban protestando en una época le dicen, pero si es que los Estados Unidos fuimos a una guerra de independencia y peleamos y matamos, hicimos todo, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Y Richard Nixon le contesta, porque no teníamos en aquel momento, no habían
mecanismos viables, legítimos, legales para llegar a ese resultado. El problema que ha tenido el independentismo es que nunca ha tenido el respaldo mayoritario de verdad. En una época tuvo bastante respaldo, no lo tuvo. Nunca ha podido utilizar los métodos legítimos para asegurar lo que ellos entienden que es lo que le conviene al pueblo de Puerto Rico. Y al así hacerlo, han caído en el concepto que digo, en una corrupción moral, aceptando cosas impropias. Miguel, sí, pero con un estadista venga a justificar eso. No, estamos primero claros. tergiversar la historia, ¿ok? Y en segundo lugar es justificar la lucha armada. Y eso, de hecho, el independentismo de Puerto Rico y el Partido Popular no quieren aceptar una cosa, 4 mandatos democráticos a favor de la estadidad. Así que vamos a empezar por ahí. Y un día estos vienen y dicen, reactivada la lucha armada. Y yo estoy seguro que Albizu, si estuviese en estos momentos, no aceptaría tampoco el mandato. Decía que el mandato de la independencia era un mandato natural de ellos y no importaba lo que la mayoría del pueblo quisiera, que estaban equivocados. ¿Hace qué pensar los independentistas? No, que la mayoría del pueblo está equivocado. O sea, que la sabiduría del pueblo no sabe lo que está escogiendo, que lo mejor es la independencia y lo que ellos digan, un grupito de lo que ellos digan. Luis, yo leí la columna y mi análisis al principio fue mira, yo no estoy de acuerdo, yo podría respetar, no estoy de acuerdo con la postura y las acciones que toma Albizu Campos. Lo que vi del club de Harvard es un reconocimiento como veterano de la Primera Guerra Mundial y que fue el primer puertorriqueño egresado de Harvard. Y pues, derecho a ello tienen, de ellos reconocer a un egresado de su universidad. Eso yo no lo critico. Puedo entender la preocupación y por eso es que nosotros los estadistas tenemos que tener mucho cuidado a la hora porque lo que yo digo es, mira, el movimiento independentista y los de la izquierda no son nunca empáticos con nuestros líderes y con nuestros fundadores. ¿No han sido ni justos? No, jamás. ¿Ni empáticos? Jamás. ¿Ni solidarios? Nada. Nunca. Siempre ha sido así. ¿Saben algo? Mario, esto a lo mejor, Puerto Rico está adoctrinado a pensar como una nación. Vamos a entender por ahí. Fíjense que los propios estadistas, como Parga, como eso, ellos nunca te hablan de decir yo soy americano y estoy orgulloso de ser americano y soy tan americano como un tejano es americano, como un californiano, como un hawaiano es americano. No. Todos te basan yo estoy orgulloso de ser ciudadano americano. No es lo Ciudadano mismo. americano, ¿sabes? Hello. La gente, o tú eres o tú no eres. Entonces, ¿por qué? Porque los propios estadistas pensamos que estamos siendo cipayos o estamos siendo piti yanquis por decir que somos americanos, cuando no hay ninguna incompatibilidad. De hecho, la vasta mayoría de los puertorriqueños que viven en Estados Unidos son orgullosos americanos y no tienen el problema, no hablan de ciudadanía americana. Aquí nada más es el único lugar, Mario, donde se habla de ciudadanía americana. Sí, es el único lugar y la expresión ciudadano americano tú no la oyes en ningún lugar del mundo. Y te hablan por los beneficios, porque, es que puedo viajar y no tengo que sacar visa y tengo derecho a los cupones y todo eso. Es una relación parasitaria. Yo soy ciudadano americano porque me conviene, no porque me sienta parte de esa nación. Sí, pero ya la ciudadanía americana y el mismo Rafael Hernández Colón lo planteó sabiamente, y yo estoy de acuerdo con él en eso, cuando él dijo en uno de sus artículos que la ciudadanía americana es parte de la personalidad cultural del puertorriqueño, y yo estoy de acuerdo con eso. Yo leí la columna de Orlando Parga. Espérate, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes por qué? ¿Con qué? Que la ciudadanía es parte de la identidad cultural de Puerto Rico. No. ¿Por qué? Lo que es parte de la identidad cultural de Puerto Rico es el americanismo. Es tan origen, la cultura americana ha tenido más influencia en Puerto Rico que la cultura taína, que la cultura afroamericana, estamos hablando de la cultura, no de la ciudadanía. Espérate, está bien, pero la ciudadanía como figura jurídica también es un elemento cultural en el pueblo de Puerto Rico. La expresión ciudadano americano, esa expresión ciudadano americano, ya está en la psiquis cultural del pueblo
puertorriqueños. Es una cosa increíble. Pero yo entiendo Orlando, yo leí el artículo y yo estoy de acuerdo con Orlando. Orlando lo que está haciendo es, como dijo Borges, el futuro puede enmendar el pasado. Ahora, Albizu admiraba a Barbosa. Hay escritos de Albizu hablando sobre la figura de José Celso Barbosa. Albizu era íntimo amigo de Rafael Martínez Nadal. En el año 32, Rafael Martínez Nadal y Albizu tuvieron una reunión en el balcón de la casa de Albizu, de Martínez Nadal. Luis Martínez Nadal le consiguió más de 29,000 peticiones de endoso para que Albizu inscribiera el Partido Nacionalista. Tal era la amistad. Y Albizu era contra los americanos, que sí tuvo un estilo, fomentó que sus seguidores se inmolaran prácticamente en las revueltas que hubo en aquel asalto a la fortaleza. Eso sí, pero otra cosa, Luis, aquí hay alcaldes del PNP que han puesto el nombre de Albizu a calles del municipio. Por eso que la estadidad nunca llegó. Hay escuelas en Ponce, cuando tú vas por la número 2 para Yauco, la estadidad nunca llegará. En el Tuque, a la derecha hay una escuela que dice Escuela Pedro Albizu Campos, y eso se da. Por actitudes colonialistas como esa es que el estadoísmo está. ¿Sabes por qué? Porque hay una gran resistencia, y yo la veo, a todos los americanos, a pesar de que somos americanos bien por dentro, los llevamos donde quiera, las tiendas, los moles, la comida, el sistema jurídico, el sistema constitucional, y tú dices, espérate, por aquí no pasó, por la historia de Puerto Rico no está escrito nada lo que ha sido la influencia americana. Luis, lo último, para que los compañeros tomen la palabra, es que también en la década del 50, cuando las revueltas, cuando empezó el Partido Popular que gobernaba, mandó a arrestar a medio mundo, cuando antes los fiscales eran los que firmaban las órdenes de arresto, que las firmaban y el policía cogía y ponía el nombre que le diera la gana y arrestaba a la persona. Todo ese montón de nacionalistas que se llevaron arrestados injustamente, ¿quién fue el abogado que los defendió gratis? Santos P. Amadeo. Pero mira lo que pasa, Mario. Estadista insobornable. Mario, todo lo que eso me abunda más, perdóname. O sea, los estadistas siempre hemos sido diferentes con los independentistas. Pues, los independentistas nunca han sido diferentes ni respetuosos con nosotros. Son mezquinos con nosotros. Es que aquí hay una diferencia filosófica que ya pasó a la cultura también, y esto sí es problemático, y es que el fin siempre justifica los medios. En el caso de los independentistas, y hagan lo que quieran, son unos héroes, y cada vez que un estadista hace cualquier cosa es un criminal y un vendepatria, y no se puede permitir, porque fíjate, yo he visto a independentistas con pósters del robo de la Wells Fargo como una de las causas más grandes que se ha hecho por la patria, el robo de la Wells Fargo. ¿Cuándo ustedes han visto un estadista que diga, cuando habían las alegaciones de que en el PNP se había robado dinero para las campañas políticas, que un PNP tenga un póster de Víctor Fajardo diciendo que es el héroe nacional porque se robó un dinero y parte cayó en la campaña supuestamente? ¿O tú has visto alguna vez a un estadista tener una camisa de que lo mejor que se hizo fue el triste hecho del Cerro Maravilla? Tú nunca has visto eso. ¿Por qué? Porque era una cuestión ideológica en el peor de los casos. Tú nunca has visto un estadista haciendo eso, pero en el caso de los independentistas se ha convertido en un lord popular todo este tipo de actividades, y se lo tenemos que aceptar, y los estadistas los tenemos que defender. Y cuando hubo la persecución que hubo de los estadistas, que empezaron los populares a principios de siglo, tú hubieras esperado de este milenio, tú hubieras esperado que esos mismos, en reconocimiento a esa historia, hubieran defendido. No. Pero si había un independentista ahí como David Noriega. Por eso fueron los primeros que levantaron la mano para hacerse parte del sistema. Entonces, ¿por qué nosotros los estadistas? ¿Hay mordaza contra los estadistas en la Universidad de Puerto Rico? Todos los días. ¿Había mordaza contra los estadistas en el Colegio de Abogados? ¿Verdad que sí? Bueno, pues entonces ya eso les está demostrando. Por último, un líder, no voy a mencionarlo, pero un líder independentista, candidato en algún momento a gobernador, le dijo a mí, a alguien que yo conozco cercano, le dijo: cuando ustedes ganan las elecciones, nosotros bajamos un poco las admisiones para que no hagan falta profesores estadistas en la Universidad de Puerto Rico. Pero en una ¿Cómo fue?
que cuando ganaban los estadistas, en la época donde había mayor libertad en la universidad, ellos bajaban la cantidad de estudiantes que aceptaban en ciertos programas para evitar que se nombraran profesores estadistas. Eso es así. ¿Y qué hizo el Partido Nuevo, el estadista, en toda la historia con eso? Entonces, ¿por qué vamos a defender estos casos? Pero no tenemos tiempo nunca para... En esto es que yo difiero. Mira, Ferrao. No, pero está bien, yo entiendo lo que tú planteas. Ahora, eso que tú traes de la Wells Fargo, eso le hizo un daño tremendo al independentismo. Lo del 50, cada vez que fueron a la violencia, la revuelta. se redujeron. ¿Por qué? Porque te voy a dar unos ejemplos de la historia. En el año 32 se fundó el Partido Nacional, no, el Partido Nacionalista ya existía, pero participó en las elecciones porque Martínez Nadal y su partido estadista le recogieron más de 29,000 endosos. Ese año se funda el Partido Comunista de Puerto Rico. En la década del 70 participan en elecciones libres, subvencionadas por el gobierno y los partidos subvencionados por el gobierno. El Partido Independentista Puertorriqueño y el Partido Socialista Puertorriqueño de Maribra. ¿Por qué escoger la violencia? Entonces eso es lo que el pueblo repudia. Lo que tú acabas de traer de los macheteros, que sí, eso que tú dices es cierto, y ellos ponen eso como orgullo, pero... Póster, camisa... Sí, pero no son todos. Yo no he visto a los del PIB utilizando esos pósters de los macheteros. Los del PIB son como un poco, son más conservadores y son muy cuidadosos. Pero tú ves que estos grupos que son grupos radicales, el PIB no es un partido radical. Mario, eso se da porque hay un sistema democrático. Mario, vivimos en el siglo XXI, no en el siglo XX. Sí, pero para entender el presente hay que conocer el pasado. No, que va. Esto es un juego totalmente... Está bien. Esto es un juego, tan así que los independentistas son 32% logrando, o sea, jugando el juego de democracia. Yo creo que el gran éxito que ha tenido el movimiento independentista y el Partido Popular, porque ha seguido el juego estructuralmente, es que ellos se han adentrado en la academia, y eso es sumamente importante, en la escuela, en los libros que leen nuestros jóvenes, en los cursos que se dan en la universidad, en la filosofía que se enseña. Y eso la gente piensa que eso no es importante. El movimiento estadista dice que ganamos elecciones. Sí, se gana elecciones, pero el ideal, o sea, filosóficamente no se adelanta. La guerra cultural. La guerra cultural, porque el puertorriqueño, ese joven puertorriqueño que entra, que muchos terminan siendo estadistas, pero su formación académica está diseñada por izquierdistas. Los libros, cuando tú ves un libro y tú te adentras y ponen una foto, y eso no es inocente. Yo me acuerdo, a mí me impactaba, ponían fotos de independentistas más grandes que de Ferrer. Eso es por diseño. La gente se cree que eso es bobo, pero es por diseño, porque un joven cuando está en tercero, cuarto, quinto grado y se está adentrando esos libros, ve más grande esta figura que la otra, y en su formación académica de elemental, intermedia y superior, para él esto es más grande que lo otro. Y eso el movimiento estadista cuando gobierna, el PNP cuando gobierna, nunca ha querido enrollarse las mangas y hacer ese trabajo intelectual y académico que el movimiento independentista lleva ya años, y dice, tal vez nosotros no ganamos ahora, pero esto es una batalla a largo plazo y se está viendo Miguel, los resultados eso que tú ahora. estás diciendo, yo estaba ayer estudiando con uno de mis hijos y estaba buscando el libro sociales. Hay 3 páginas a como 5 gobernadores, y de momento hay 3 páginas al verano del 19, con banderas, con... o sea... ¿Qué libro es? De historia, les digo el nombre. Escuela Católica. Escuela Católica. Escuela Católica, por supuesto. Pero como quiera, les tengo que pasar otro tema, porque vamos a cubrir otros más. Se pasó por herencia, por legado sucesoral a Dorado, el alcalde de Dorado, todo eso era una patraña, todo estaba listo, todo el mundo sabe que Yossi iba a ser alcalde de Dorado porque lo dijo Carlitos López. Eso nadie quiere hablar de la cuestión de en Puerto Rico cómo se suceden los familiares. Sí. Sencillamente en el legado de la herencia ponen, ay, por cierto, le dejo la alcaldía a este.
Cójalo ahí. Sí, eso se llama, eso es como una versión municipal del PRI en México. Exacto. Tú sabes, eso es la herencia. Sucedió en Caguas con Willy Miranda Marín. Digo, quien puso una pausa fue ¿te acuerdas? Connie Varela. Que Connie Varela cogió y dio un golpe de estado. Y lo estaban desheredando. Sí, dio un golpe de estado. Y entonces también pasó en Carolina con Aponte. Sucedió también en Canóvanas con Lorna Soto, la hija de Chemo. En el caso de Bayamón, yo no sé si fue así. Yo creo que Ramón Luis iba a ir a la primaria, pero yo no creo. Ahí no, porque Ramón Luis no sucedió al padre. El padre en pleno cuatrenio, sino que el papá terminó el cuatrenio, no quiso aspirar más y el hijo aspiró. Ahí es distinto. Pero se han dado esos fenómenos que es como una especie de PRI, el partido mexicano, donde el mismo presidente escoge el sucesor y gana. Ya eso se acabó a finales de los 90, ¿verdad? Pero estuvieron más de 70 años así, el PRI en México, y eso es lo que estamos viendo aquí en Puerto Rico, y yo creo que eso no añade nada positivo al sistema democrático en Puerto Rico. Y era de esperarse, o sea, yo lo conozco siempre como Yossi. Llevaba ya 5 años trabajando allí como administrador municipal. Sí. Y lo que se decía allí en Dorado era que él llegó allí porque lo estaban preparando. Ya el alcalde lo estaba preparando para que fuera su sucesor. Llegó, pues lamentablemente con el fallecimiento de un cáncer que lo atacó y lamentablemente se fue pronto. Y pues le tocó ahora, pero ya él se estaba preparando para cuando se le tocara retirarse voluntariamente. Eso es lo que se decía, que ya era el plan, pues fuera ya yo sí que lo tomara la rienda. El pueblo de Dorado va a tener que decidir en las próximas elecciones. O sea, yo creo que este proceso se abrió una candidatura, nadie más lo quiso retar, era de esperarse. El presidente del Partido Popular, íntimo de Carlos López. Así que el que Carlos escogiera, ese era el que iba a tener apoyo de la maquinaria del Partido Popular, y así fue. Nadie se atrevió. ¿Quién se iba a atrever a retar a ese hombre con la maquinaria que iba a tener? Así que eso era ya de esperarse, y el pueblo de Dorado veremos a ver qué pasa. Es que eso es parte de ese proceso donde uno de buena fe ve las cosas, ¿verdad? Filosóficamente como una cuestión democrática, pero a veces se le olvida el que dentro de esa ecuación hay un elemento de poder importante que va más allá de cualquier otra intención, y quitando el caso particular de ellos, ¿verdad? No, por no particularizarlo, hay muchas razones por las que se hace eso. Número uno, porque en el proceso de llegar a ese lugar muchas veces se establecieron las bases para que un montón de personas dependieran de ti, y hay el sentido de obligación hacia esas personas de que no pierdan la posición que tienen, pero también hay una realidad, es que tú no quieres que venga nadie después que ti a chequear todo lo que tú has hecho. Exacto. Siempre hay un elemento de que el candidato siempre quiere que el que venga después sea amigo y que te vaya a tratar, claro, y proteger tu legado, proteger tu legado. Mira, yo tengo estos proyectos que yo quiero protegerlos, pues déjame poner a alguien de mi confianza. Y es lamentablemente uno de las imperfecciones de la democracia, claro, porque entran otros elementos en la ecuación siempre. Y en eso hay que darle contraste, ¿verdad? El PNP, por lo menos en los últimos 20 años, el PNP resuelve todas las vacantes en ese sentido, siempre y cuando haya varias personas interesadas por primaria. Y no le tiene miedo a eso. Y en esta etapa, al principio de cuatrenio, debió haber sido por primaria. Pero entonces vienen a darse golpes de pecho de que no, que es una cosa, pero hay que comentarlo. O sea, Yossi es alcalde de Dorado por dedo. No se le olvide, eso está hecho muy bien. Vamos a ir a otra de las notas y quiero que cojamos esto un poquitito. O sea, el jefe del DMO diciendo que turismo va viento en popa con salidas, con sólidas reservas y sólidos alquileres gracias a Bad Bunny. Espérate, Bad Bunny terminó su residencia a principios de septiembre, fue, ¿verdad? Por ahí.
O sea, estamos en octubre, ya van casi 2 meses, 1 mes y medio. No, ¿saben qué? Una de las grandes mitos en Puerto Rico es el turismo. Sí, se los digo pues, yo soy turista. El 90% de los turistas en Puerto Rico somos puertorriqueños que vivimos en Estados Unidos, que venimos a ver nuestra familia. Ahora mismo tú estás haciendo turismo. Estoy haciendo turismo, o sea, Sí. yo estoy trabajando, Sí. pero se considera turismo porque me quedo en un hotel, pago lo que es el fee ese que room tax. no solamente el room tax, lo que te cobran el resort fee, ¿verdad? Aparte, todo eso, pues eso quiere decir que esté Bad Bunny o no esté Bad Bunny, los que vivimos y tenemos hijos y nietos aquí, y familiares y amigos, vamos a seguir viniendo. No, esto es, pero que un gobierno se tenga que aferrar, un gobierno que gastó, por cierto, millones de dólares en promover a los conciertos de Bad Bunny, sin contar ¿verdad? El 4% que le dieron de impuestos, realmente, y que sea un gobierno estadista, en serio, que maten al PNP. No, joven, el PNP no tiene salvación en eso, no tiene, y eso la gente lo entiende, los estadistas lo entienden, dice, pero ¿qué es esto? Bueno, de respeto propio. el PNP está en un lado, creo yo, en términos generales, es como una especie de... Acá, al micrófono. Sí, una especie de laberinto ideológico. Hay sus excepciones. Por ejemplo, tú tienes a José Aponte. José Aponte es un animal ideológico. Y para él todo el tiempo, yo creo que él hace campaña por la estadidad hasta cuando está dormido. Y ahí tiene una excepción, él y uno que otro. Pero en lo demás, pues no sé, la estadidad no es la causa primaria del PNP, y esto lo digo en la mayor. Y de ningún alcalde. Ah, no, ahí no. Ahí sí que ¿Qué no. alcalde No, PNP ahí sí. tú te puedes decir que es estadista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ninguno. No, ahí no. Ninguno. Ahí- Incluyendo los buenos. Hay alcaldes populares que hacen más. Sí, Caso, bueno, hacer es verdad. expresiones más. Sí, Es verdad. eso es verdad. Eso, y otra cosa, Luis, yo no sé si tú te has enterado. Ahora se está dando un nuevo fenómeno que va a haber después que analizar en este programa, porque creo que hasta van a hacer una conferencia de prensa y todo. Los populares republicanos. Sí, ya están. Ya los hay, y yo conozco populares republicanos pero, pro pero Trump. déjame decirte, lo vamos a abordar ya mismito. Sí, Porque eso tiene que ver también con la cuestión de que el Partido Republicano no tiene, de hecho, el caso de este señor Nelson Albino cayéndole encima a la gobernadora es el mejor ejemplo de eso. Sí. Los maguistas tienen más pool en Casablanca Claro. que lo que maguistas que no tienen nada que ver con el PNP ni nada que ver con eso, que supuestamente el Partido Republicano local. Voy a la pausa. Los republicanos populares. Y eso tiene que ver, fíjate qué interesante, ninguno de los dos partidos nacionales en Puerto Rico tienen agarre en Washington. Los demócratas, mi hijo lo preside, todo lo que da, pero tiene unas limitaciones porque allí lo que mandan son los diásporos de Alexandria Ocasio-Cortez, Nidia Velázquez y Batia con su gente, ¿ok? Y obviamente estamos ante un gobierno que no tiene ningún interés, a pesar de que el Chief of Staff es demócrata, ningún interés en promover y ayudar a los demócratas. En términos de los republicanos, o sea, el Partido Republicano sencillamente apostó al caballo equivocado, apostó a Marco Rubio. Y Donald Trump tiene algo que es una de sus mayores virtudes, es vengativo hasta el eje. Él no se queda dado y él te va a perseguir hasta el final de los sueños. Yo creo que en ese contexto el Partido Popular vio abierto, de hecho no es únicamente el Partido Popular, fíjate que este grupo de la independencia que diría el Rolo Emanueli, ¿a dónde es que han ido? A los republicanos más racistas y los más conservadores, y han ido a Casablanca y les han abierto y toda la madre. O sea, aquí hay un juego que va más allá, que se debe a la impotencia de los partidos nacionales de los dos lados y que estamos siendo corridos, ¿verdad? Que la influencia en la política nacional es o de los diásporos o de los independentistas. mira, Mario. eso es una estrategia que no es solamente Puerto Rico, se está dando en otros países que establecen oficinas en Washington para desarrollar relaciones con el poder político, sea en el Congreso, sea en el Ejecutivo.
Y aquí, pues, los populares republicanos, y son bastantes, porque yo estuve reunido, no que estuve reunido, coincidí con uno de ellos y nos sentamos ahí y él me explicó, porque la verdad es que es interesantísimo. Y ellos se sienten republicanos, creen en las filosofías del partido republicano. Y este amigo con el que yo estaba hablando, porque es amigo mío de hace años, él es pro Trump. Y entonces yo de momento no podía creer lo que yo estaba escuchando, y ellos van, me dijo, mira, somos un grupo grande, y vamos para adelante. Y yo pues no me extrañaría que por esos giros que da la historia, ¿verdad? Porque la historia no, como dijo Hegel, la historia nos enseña que el hombre mismo no aprende de la historia. Que se diera un caso, Luis, y tú conoces este caso en el año 76, como los estadistas le quitaron el partido demócrata. Franklin López y García Pasarán. Sí, porque se reunían en un Volkswagen, ¿te acuerdas? Sí, las asambleas en un Volkswagen. En un Volkswagen. Y entonces, pues, tú sabes, el Partido Republicano en Puerto Rico se ha visto, ¿verdad?, lamentablemente, como un partido elitista. Zoraida Fonalledas hace unos años atrás hizo un trabajo extraordinario de creando, ¿verdad?, comités republicanos en todos los municipios. Ahí Zoraidita, que obviamente ya ha hecho un trabajo extraordinario, pero y sentó base, como lo fue Miriam Ramírez en su tiempo. Ya está obviamente una edad que no tiene el activismo o la energía para estar dedicado a esto, pero ahí está en el cintrón. ¿Ok? La presidenta del Partido Republicano de Puerto Rico se llama doña Jennifer González. Tú esperarías, ¿verdad?, que como presidenta o chairman o chairwoman, lo que sea, tenga mucho más poder en Casablanca, y no lo tiene. No, ellos no lo tienen. Y en eso, pues... Esta gente se está reuniendo con congresistas republicanos. Sí, yo lo sé. Son estratégicos. Sí. Pero quiero que quede claro, esa gente a los que tú haces referencia están luchando por participar en las primarias, pero se oponen a luego no quieren votar nunca en las elecciones después. Eso es para efectos de primaria que quieren ser republicanos. Ahí está la contradicción. Es un concepto de influencia, claro. De hecho, no hay ninguna contradicción. Si ustedes miran la filosofía del Club de los 600 y miran la textura de lo que es la oligarquía colonial en Puerto Rico empresarial, que no quiere pagar contribuciones federales, son republicanos básicamente. Son conservadores, son libertarios, son republicanos básicamente. Eso es cierto. Yo no lo había visto así. El Partido Popular tiene en el Club de los 600 y en esa oligarquía unas raíces. Más allá del chiste, y el gran problema que tuvo el Partido Republicano en Puerto Rico es el siguiente: no solo apostaron al caballo equivocado, sino que una vez se dieron cuenta que apostaron al caballo equivocado, lamentablemente tuvieron miedo de respaldar al partido. Y yo lo podía haber entendido quizás en una elección, pero luego de 3 elecciones corridas donde tú has sido tímido en tu respaldo al candidato que, by the way, es un candidato que está cambiando completamente los paradigmas políticos, pues entonces tú mismo te estás excluyendo de ese proceso político, tú mismo te estás excluyendo de ser influencer ahí, y eso abrió el espacio para otros que lo ocuparon. Ese vacío, esa impotencia es la que ve el Partido Popular, Miguel. Sí, no, y el movimiento estadista, y yo lo miro con el ejemplo más claro que ha sido el aumento de la presencia militar en Puerto Rico con lo de Venezuela, es una oportunidad hermosa que el movimiento estadista y los republicanos en Puerto Rico han perdido para hablarle a ese demográfico y a ese público. O sea, ese era el momento de apalancar el hecho y la importancia de Puerto Rico como una jurisdicción dentro de los Estados Unidos y de su rol en la milicia. Son temas que al demográfico de MAGA le importan. Y uno ve aquí, uno dice, llegó ese momento, y el Partido Republicano local, el movimiento estadista, el PNP, la Fortaleza, no los veo insertados en ese tema. Porque somos un movimiento reaccionario. Yo digo, que tenemos miedo a lo que diga la prensa aquí, a lo que puedan decir otros, y aún teniendo la mayoría en temas importantes. No, pero va más allá. Lo que no da natura a Salamanca no presta, ¿ok? O sea, no hay... volvemos al principio del programa. Esto es un gobierno incompetente administrativamente
incompetente legislativamente en términos de las relaciones de fortaleza con los legisladores, y un gobierno incompetente ideológicamente, y un gobierno incompetente en términos de avanzar la filosofía que dicen postular. O sea, y si son incompetentes no pueden verlo, no se les ocurre. No se les ocurre, y si no se les ocurre, menos va a haber una iniciativa. Si no ha habido una hoja de ruta y un plan integral para la reforma contributiva, para sacar a Luma, para todo eso, porque todo ha sido de la Manga Productions, improvisando, pues obviamente ese es otro de los ejemplos. O sea, el hecho de que los populares están ocupando el espacio republicano se debe a la incompetencia de Jennifer González en términos de partidos nacionales y en términos ideológicos. No, y el ataque en el lado demócrata, y eso es para los estadistas que creían, y yo escuché muchos estadistas que dicen, no, porque votar por Pablo eso no tiene ningún efecto. Sí, tiene efecto en Washington. Claro, porque le estás dando una silla a un demócrata que no es estadista para que con standing se pueda sentar con la cúpula demócrata a nivel nacional y decirle, mira, no, yo tengo standing, la gente votó por mí, yo creo en la colonia. O sea, y eso tiene un efecto. Miguel, ahora qué bueno que traes eso rapidito, porque yo les voy a decir algo, porque el pueblo a veces proyecta en los estados y a nivel federal lo que conocen de la política aquí es distinto. En el Congreso, aunque estén diametralmente encontrados, hay una deferencia al representante del sitio electo, y tú puedes ir a cualquier legislador, tú puedes ser el tipo más republicano, ir a donde un republicano y le dice, queremos presentar esto, y lo primero que te va a preguntar es qué piensa el congresista de ustedes. Mira, hay más, fíjate, para que ustedes vean cómo es la falta de previsión, originalidad, imaginación. Esta administración tenía la oportunidad de hacer una contraoficina del comisionado residente, ideológica. Y tenían al hombre perfecto para eso. Se llama Robertito Lefranc Fortuño, que es yengoísta hasta las teleras. Sí. Fue miembro de la delegación congresional. Se conoce a Washington y es estadista 100%. Si hubieran nombrado a Roberto Lefranc Fortuño allí, y yo no estoy quitándole méritos a Bofill o lo que sea, pero obviamente Bofill está allí para administrar la colonia y para encargarse de buscar los chavitos. That's it. Pero en realidad, eso es un ejemplo más. Entonces, ¿qué pasa? Tienes campeando solito, por su respeto, al comisionado residente. Lo han dejado solo. Solo. No tiene galdeo. No hay quien lo marque. Él está todo el tiempo en ley, en la güirita ahí. Y aquí se pasa aquí. Tú dices, ¿por qué este hombre se pasa aquí? Pues porque allí no hay quien lo galdee y pues hace lo que le da la gana. Y ya está. Y lo otro clave, Luis, es lo que tú dijiste ahorita, ya ahí siguiendo trayendo frases, se me están pegando las cosas de Mario a mí ahora. Mira, cogieron una pitón de 18 pies. Te va a citar. Y yo me acordé de ti. Yo me acordé de ti. Francisco de Quevedo. Okay, exacto, más o menos. Entonces yo te aviso. Yo te digo, ok, Mario, lo perdimos. Lo perdimos completamente. You have to put your money where your mouth is. Y el partido estadista puede hablar lo que quiera estadidad, pero cuando ha tenido la oportunidad, un mandato que era incuestionable legalmente y los recursos para metérselos detrás a la estadidad, ha tenido miedo y timidez en hacerlo. Te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? A mí no me pueden preguntar. Yo escribí junto con un grupo de compañeros un libro de 1800 páginas que es la Biblia de la estadidad en Estados Unidos, la historia. Sí. No me pueden hablar porque muchos de mis libros son la retrancadelela, son la base ideológica completamente, así que yo he hecho mis aportaciones, Estado Patria, pero les voy más sencillamente, no hay manera, es imperdonable que no se haya destacado un solo centavo. O sea, le gastan 10 millones de pesos para mis universos y no hay un solo centavo para avanzar la estadidad. Y eso no tiene perdón de Dios y la gente lo sabe. Por eso que le digo, o sea, ustedes dicen, bueno, pues a Jennifer González recibió un juicio sumario. No, ella se sumarió ella misma. Esto todo es autoinfligido. Alguien me decía el otro día, no, pues ustedes no la dejan gobernar, ¿en serio?
Yo no soy legislador, yo no soy comisionado residente, yo no soy juez, yo no soy, ¿cómo que no la dejan? Que la crítica no la deja gobernar, pero allá ella, si ella se pasa curipandeando con la crítica, precisamente por eso es que se mete en tanto lío, porque es populista por encima de todo lo demás. Pedro Rosselló tuvo la prensa en contra todos sus 8 años de gobierno. Por eso. Tenía un plan. Tenía un plan. Y tenía un plan de cómo darle la vuelta a la prensa. Claro. La prensa no tiene que hacer aquí nada. Eso es otra cosa. Una de las dinámicas que yo he visto, ahora que tú sabes que yo en esta época me paso 2 meses haciendo los resúmenes del año que después discutimos la última semana del año. Es una cosa que es increíble, la total ausencia de interés ideológico. Yo creo que esto ha sido el gobierno, que por cierto ganó la elección ideológicamente, el gobierno estadista menos ideológico que yo he visto en mi vida es este. Con el mayor por ciento en la historia. El 58% de la estadidad. Sí, 59% de la estadidad. Sí, o sea que son... No me le quite los chavitos, que los chavitos valen, pregúntale a Ibu. Que es un 19% por encima del PNP. Para que tú veas que ahí hay populares que estadistas. Bueno, yo siempre lo he dicho, el día que el Partido Popular se declare por la estadidad gana por 80%. Sí. Eso ellos no lo saben porque están encajonados con el ELA, pero ellos no lo saben. El desarrollo del ELA es la estadidad. Pero ¿Okay? lo dijo en su momento, lo que pasa es que después políticamente no lo quiso aceptar. Pero esa es la tesis de Hernández Colón, es que lo que se estaba dando en Puerto Rico era el preámbulo de la estadidad. Lo que pasa es que después, por cuestiones políticas... Claro. Bueno, Hernández Colón reconoce en un artículo de Revista Jurídica que la ley 600 reúne todos los requisitos de un acta habilitadora. Todas las veces que papi se encontraba... Es que es un acta habilitadora. Sí, es un acta habilitadora. Es un acta habilitadora de un gobierno estatal. De un gobierno con constitución. ¿Sabes que papi cada vez que se encontraba Hernández Colón le pasaba por él y le decía, Rafael, Partido Popular Estadista, chico, déjate ya de esas cosas y sigue con tu partido tranquilo? Tu papá publicó un libro que es lectura obligada, Muñoz el Americano. Ese libro es fundamental. El tiempo que Gregorio Igartúa padre le dedicó y le ha dedicado toda su vida a los casos federales que radicó, los casos estatales, los libros, la educación. Estamos hablando que si eso se fuera a pagar en bufete americano, lo que cobran aquí los bufetes americanos, Gregorio Igartúa padre tendría no menos de 100 millones de pesos en caja, pago por trabajo de excelencia. Gratis, al servicio de su ideal. Yo sé que su hijo está aquí. Él es un estadista insobornable. No me lo va a decir, pero el PNP ha sido ingrato. Oh, sí. El PNP prefiere las carrozas de Parga, las carrozas de la estadidad. ¿Qué es eso? ¿Tú no te acuerdas? El papá de Parga hacía la el papá de la estadidad. Así era que avanzaban con la carroza de la estadidad. Bueno, pues nunca. Es la ingratitud. ¿Sabes por qué? ¿Cuál era la figura mítica que se devoraba a los hijos? El dios Saturno. El dios Saturno, ¿verdad? El PNP es el dios Saturno. Se devora a sus hijos. Aquellos que le sirven a la causa y a estadidad, los ignoran, los echan al lado. De hecho, el partido más antiintelectual el PNP. Yo no voy a entrar en si han sido malagradecidos. Bueno, pero Gregorio lo sabe, yo lo sé, y la edad tiene sus privilegios. Sí voy a decir algo, y lo voy a consignar aquí. Así, lo que sí es triste, y me consta, es que la oposición más grande y más férrea en muchos momentos que sufrió papi fueron los estadistas, quienes en casos le pagaron a abogados de los estados para que fueran a oponerse contra los casos. Eso es una realidad. Es una realidad. Y claro, hoy se ha tornado, hemos tenido un programa maravilloso. El PNP, si hiciera lo que estamos haciendo, sería un proceso de autocrítica que es necesario. Pero espera eso. Esa introspección, espérala en los populares. Por ejemplo, los populares tienen varios estadistas ahí. Están cambiando su partido. Ok. Balvinito es estadista. Sí. Ok. Cerame, ¿cómo es? Calderón Cerame
es estadista y si jala mucho Zulma se lo convierte, pero no lo va a hacer porque obviamente el jefe del gobierno del partido no va a permitir eso. Pero hay una nueva generación de populares Pero les están dando apertura a que no son plumitas liberales, estas son plumitas conservadoras. Les están dando espacio, Luis, Okay. a las plumitas conservadoras. Por eso, les están a lo dando mejor, espacio. a lo mejor nos están preparando, a lo mejor no saben lo que nosotros sabemos. Yo te lo puedo decir, o sea, si el Partido Popular mañana dice vamos a por la estadidad y vamos a administrar, vamos a culminar el ELA, mejorarlo en la estadidad y lo vamos a administrar para prepararlo para la estadidad, 80%, 85%. No veo a Pablo en esa, pero sí. No la ves porque Bueno, están, no. como te digo, formateados. Pablo José, no puedo decir la persona que me lo dijo, pero me lo dijo con conocimiento de causa. Mario, él ha creído en las dos banderas desde chiquito. Ah, no, sí. Él cree en eso, él está en una posición ideológicamente entre el ELA y la estadidad. Él cree que en el ELA él puede conseguir un montón de cosas, pero él está ahí, más o menos. Lo que pasa es que eso nunca va a pasar si lo que estamos esperando es que ellos se pasen al Partido Nuevo Progresista. No, yo eso Porque no. es que eso, por el historial No va a familiar, pasar. el Claro, orgullo, claro. no va a pasar. No solamente eso, sino porque sencillamente el Partido Nuevo Progresista no ha hecho nada por enamorarlo. Exacto. ¿Ok? Esto tendría que darse dentro de un contexto y una concepción nueva de lo que es el futuro político de Puerto Rico, en ausencia de los esquemas que hay actualmente. De los Y partidos. esa apertura cada cierto tiempo en un sitio que tiene una situación inconclusa como nosotros se tiene que dar. Y por cierto, no Fox, Andrew Cuomo dijo ayer en Fox que la extrema izquierda de Alexandria Ocasio-Cortez los mandami de la vida y se están acabando con el Partido Demócrata. Y es cierto. No es solamente John Fetterman, el que era de West Virginia, que se retiró, que no ¿cómo se llama? Que era senador, también, o sea, hay, y se los digo, porque en Estados Unidos el agua está para chocolate. Ustedes van a ver, la mayoría de las elecciones del martes la van a ganar los demócratas. Pero no es porque sean, porque sigan a los socialistas, sino porque hay mucho coraje con la economía. O sea, esta cuestión de los aranceles, la inflación, todo eso tiene la gente volada. Y obviamente, si se da el martes, lo que yo creo que se va a dar, que los demócratas ganan la mayoría, entonces ya más o menos es un aviso. El factor principal del De lo que votante viene. americano es la economía. La economía, Ya claro. lo dijo aquel James Carville, is the economy stupid. Y este sector izquierdo está capitalizando Sí. esa crisis. O Sí, sea, está capitalizándolo, pero con un mensaje totalmente de clase, un mensaje totalmente claro, pero- inválido, un mensaje que, o sea, no entienden que hay un auge del pensamiento cristiano y conservador a nivel mundial A nivel mundial. y que eso va a perdurar más allá de Trump. En Europa, el movimiento woke está perdiendo terreno. No tanto, Europa son bien locos, o sea, los europeos están No, bien. ya hay estadísticas sobre eso. La Luis. próxima vez que vengan a decir nos invadieron, nos vengan a rescatarnos, yo voy a decir, no, váyanse para el infierno. Sigan con ¿cómo es que se llama? La Greta Thunberg que venga a resolver el problema. Con eso nos fuimos.